idea es diversificar. Sí, un poquito complejo esto que dice, porque justamente pues algo con lo que estamos a lo mejor lidiando o tratando de generar conciencias del excesivo consumo que tenemos de cosas que no necesitamos y estas necesidades creadas. Y comparto que sí, que estos festivales seguramente que iniciaron con una intención muy loable, pero que sí se convierten de repente en algo muy grande y cansado también para el docente, ¿no? Mucha Sí, exigencia. sí, sí. Y luego además, o sea, los maestros que gustan de estos festejos, ya sea que sea desde esta parte comercial, ya sea desde buscar un poquito transformar la experiencia de los festivales, ya sea de experiencias comunitarias, siempre se andan exigiendo más también, eso es cierto. Te tiene que salir mejor que el año anterior. Entonces, solitos nosotros nos ponemos la vara más alta cada vez, ¿no? Es un completo círculo vicioso, ¿no? Una cosa nos lleva a la otra, pero terminamos un poquito estresados siempre. Y bueno, no faltará quien tenga su cruda de dulce al otro día, ¿verdad? Seguro que sí. Muy bien. No, maestra, pues qué genial. Yo me voy a permitir presentarla, Gracias. eh, una presentación bastante corta, porque en el instituto creo que la mayoría de nuestra comunidad ya conoce no solo su currículum, sino también su labor educativa y su acompañamiento pedagógico en todos los niveles, en talleres, y saben también pues también saben la mirada con la que usted hace este trabajo educativo. Entonces, presento a la doctora Edith Elizabeth Aguilar Morales. Ella es licenciada en educación preescolar, también es maestra en educación con campo de formación docente, es maestra y doctora en educación. Ella tiene experiencia docente desde preescolar, em, educación superior, posgrado, y me permito presumir un poquito, pues ella acompaña los procesos formativos en nuestro doctorado en pedagogía. La mayoría de los que estamos conectados, estoy segura que ya la conoce y que ha tenido una oportunidad de escucharla, si no en una conferencia, sí en una clase, y saber quién es la doctora Elizabeth. Y bueno, el día de hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar justamente de la infancia desde esta perspectiva contemporánea. Mucho hablamos y muchas frases hay acerca del niño, de la niña, de la infancia, de lo que hay que abonar. La infancia es un tema complejo, es multifacético, lo hemos estudiado desde diversas perspectivas, incluyendo la psicología, la psicoterapia, la pedagogía, la educación, la antropología. Y bueno, el día de hoy, desde un enfoque de la pedagogía contemporánea, vamos a retomar esta etapa que es tan crucial en el desarrollo humano y que va más allá de esta idea de hay que prepararlos para la vida adulta, que de repente es la idea que tenemos, ¿no? La infancia es para preparar al adulto. Y creo que es más compleja y de hecho es más importante que prepararlos para una vida adulta. Bienvenida, doctora Eli. Pues muchas gracias y gracias a los que nos acompañan aquí en sala y en las redes. Les agradecemos que se den este tiempecito, que si son docentes seguramente, como dijo la maestra Patti, algunos estarán cansados de lo que les implicó el festejo del Día del Niño en esta mañana y entonces agradecemos doblemente su asistencia. Pues cuando me invitaron, yo tenía muy claro lo que quería comunicar, pero como siempre me pasa, el camino de llegar aquí, fue tortuoso, ¿no? Porque realmente hablar del concepto de infancia desde la pedagogía contemporánea, yo me preguntaba, ¿sí podríamos ya hablar de un concepto de infancia desde la pedagogía contemporánea? Porque yo miro hoy muchas prácticas y muchas creencias familiares que no necesariamente tienen que ver con la práctica contemporánea, ¿no? O sea, y entonces,
pensé en que tal vez el punto inicial tendría que ser hacer un recorrido histórico. Yo quería hacerlo muy corto, pero llevamos 2025 años, y un poco más atrás, ¿no? Y entonces no sé si me va a salir tan corto, pero quisiera yo solamente ponerlo como pretexto para poder arribar a reflexiones de lo que pasa en el día de hoy con respecto a la infancia, o algunos ya dirían a la niñez, ¿no? Ya en un concepto más replanteado de lo que tendríamos que considerar en la vida de los niños y de las niñas. Entonces, si ustedes me dan luz verde, yo proyecto algunas diapositivas que preparé. Iniciemos porque esto se va a poner intenso y rico. Ok. Y entonces, primero quise empezar con esta imagen, porque usualmente cuando pensamos en niños y niñas, pensamos en los niños y en las niñas, y la primera imagen sería niños aquí solitos. Y si los ponemos acompañados, los pondríamos acompañados de su mamá, ¿no? Pero creo que ya es necesario que también en el discurso social cada vez sea más presente la figura del padre, ya sea porque está presente o porque está ausente, ¿no? La maestra Rocío, psicóloga de nuestra escuela, siempre dice la ausencia del padre también educa, ya sea que sea Claro. la ausencia permanente o la ausencia temporal. Entonces también la presencia, ausencia del papá educa y nos hace reconstruir justamente este concepto de infancia, y por eso decidí ponerlo así, ¿no? Papá y niño, para empezar. Yo quisiera plantearles, a partir de lo que ustedes me propusieron, trabajar sobre tres ejes, ¿no? Sí, la evolución del concepto, pero sobre todo reflexionando sobre la importancia de reconocer los momentos históricos sociales desde los cuales se habla del concepto de infancia. Eso es por un lado. Lo otro es reconocer la naturaleza de la infancia, pero no asumida por cuenta propia como lo natural de la infancia, porque en este recorrido histórico vamos a ver que realmente el concepto de infancia no surge como de manera natural, sino es una construcción social y que tiene algunas implicaciones bien complejas que ojalá podamos reflexionar en un momento. Y por último, con respecto a la función de la escuela y de su misión en la educación de la infancia, yo apuntaría a resaltar lo que tendría que ver con la atención de esta infancia desde la diversidad, y poco a poco ustedes me van a escuchar ya no hablar de infancia, sino hablar de niñez o de niñeces, ¿no? Y ahorita les explico por qué. Entonces, primero, habría que partir de las creencias y de las concepciones que tenemos sobre lo que es la infancia. Y quienes están aquí, quienes están en redes y puedan escribir en el chat, ojalá nos puedan escribir qué frases recuerdan que se digan sobre la infancia. En su casa, ¿cuáles eran las frases cotidianas que se le decían a los niños y a las niñas? Si tienen ustedes algunas frases que usen con respecto a niños y niñas, y para ayudarlos un poquito, piensen en qué nos dicen cuando nos dicen que somos infantiles. ¿Qué es lo que usualmente se asocia a la infancia? Si alguien te dice que eres infantil, ¿por qué te lo dice? Y en consecuencia de eso vamos a ir relacionando las otras. Entonces ahí iremos revisando el chat y entonces vamos a ver qué dice el público, si hay participaciones del público, ¿no? Aquí está el chat. Dice que jugamos, que somos chistosos. ¿Y ese chistosos qué significa que seamos chistosos? ¿No? Dependiendo del concepto, del contexto, y ahorita ustedes lo van a ver, porque esto lo he presentado en algunos otros espacios también, que nos divertimos, que disfrutamos, ¿no? Algunos dicen son berrinchudos, alegres, espontáneos. Y cuando yo les pregunto a mis niños de primero de preescolar, ¿cómo son los niños y las niñas? Dice Itandewi que las decisiones que tomamos son infantiles porque no lo tomamos con seriedad o con compromiso, exacto, ¿no? Y generalmente los niños, cuando yo les pregunto, me responden que somos berrinchudos, que somos desobedientes, que somos llorones, que somos, ¿no?
que somos tremendos, dice uno, es que somos tremendos, ¿no? Que son traviesos. Y justamente tiene que ver con esto que ustedes están diciendo, con el movimiento, con el juego, pero hay una connotación negativa en muchos espacios con respecto a lo que es ser infantil, ¿no? Ser infantil es ser inmaduro, ser infantil es no tomarse las cosas en serio, es decir, cosas que no tienen lógica. Y la verdad es que la lógica de los niños, muchos adultos ya la quisiéramos, ¿no? Porque en muchos casos, ellos pueden tener la posibilidad de ofrecer puntos de vista distintos que nosotros no tendríamos. Y vamos a ir reflexionando por qué, ¿no? Habría que tener por principio que podemos entender la evolución del concepto, una, desde las civilizaciones europeas o desde las civilizaciones de la náhuatl, de lo que los españoles llamaron Mesoamérica. ¿No? Porque no es la misma historia que se cuenta en uno y otro lado, y menos con lo que tiene que ver con infancia, y ahorita vamos a ver por qué. Más o menos los registros que se tienen con respecto al asunto de la infancia, claro, podemos hablar de mucho más atrás y de los códices y de los jeroglíficos y de toda la vasta expresión que tuvieron las distintas civilizaciones en las primeras épocas de la prehistoria. Pero de manera más sistemática hay información sobre la infancia en Europa, generalmente a partir de la Edad Media, en donde nos decía que la tercera parte de la población moría antes de cumplir los 3 años. Entonces, esa era una parte bien importante en cómo se construyó el concepto de infancia, porque el objetivo inicial de las familias no era necesariamente una vinculación afectiva, el desarrollo, la formación, no, era que el niño sobreviviera. Y como no sabíamos si iba a sobrevivir, mejor no habría que encariñarnos con ellos, dicen algunos textos, ¿no? Ya una vez que hubiera crecido, entonces ya le podríamos poner nombre. Y una vez que ya podría valerse por cuenta propia, estoy hablando comer solo, hablar solo, caminar solo, entonces ya lo podríamos considerar como un adulto pequeño, ya puede sobrevivir, ya puede hacer algo para valerse por cuenta propia. Pero como también había mucha restricción en relación al manejo de las relaciones de familia, por ejemplo, no había propiamente un concepto construido de familia, pues no necesariamente te tenías que quedar con el niño. Y entonces había una validación del infanticidio, ¿no? Cuentan algunos textos que si el niño lo colocabas en el piso y el padre lo recogía, era que lo estaba reconociendo como propio. Pero si el niño no lo recogía, pues significaba que no se hacía cargo de ese niño. Y muchas veces las madres tampoco. Y entonces, ¿se acuerdan del cuento de Hansel y Gretel? En donde van a dejar a los niños Claro. en el bosque, bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? O sea, era parte de lo cotidiano. Sin embargo, en Mesoamérica no pasaba eso, porque para los pueblos mesoamericanos un niño era un regalo de los dioses. ¿Se dan cuenta el cambio y la transformación? O sea, por Sí. supuesto que nuestros niños no eran vistos igual, porque cuando allá era no te encariñes, aquí era lo más valioso que podrían tener. Eran los intermediarios entre las deidades y los seres humanos. No sé si han visitado la zona arqueológica de Monte Albán, y ahí nos cuentan cómo cuando un niño moría pequeño, lo enterraban en ollas de barro para simular el vientre materno y para que no se sintiera solo. Ese nivel de vinculación afectiva tenían nuestros pueblos originarios, a diferencia de lo que pasaba en la cultura europea, o lo que se dice que pasaba en la cultura europea, porque tal vez podría ser que así como a nosotros nos contaron una historia distinta, a ellos también, ¿no? Entonces, habría que ver quién cuenta la historia, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa en las otras culturas con la infancia? ¿Solamente hay una concepción de infancia? Porque aquí vemos un claro ejemplo de que son dos perspectivas totalmente distintas, ¿no? ¿Y cómo evoluciona entonces el concepto y hacia dónde evoluciona? Vayan pensando y si se animan a escribir, vayan escribiendo, ¿no? Ahora, evoluciona cronológicamente y ahorita les quiero platicar cómo en algunos espacios
No necesariamente es que, por ejemplo, se permitía el infanticidio y más adelante ya no, pero hubo un momento en el que vuelve a permitirse. Entonces es un vaivén en la historia. Y ahorita les voy a platicar el caso que pasó aquí en México hace no mucho tiempo. ¿Cuándo empezamos a hablar ya de los niños? Cuando ya empezamos a tener garantía de que los niños vivan. Cuando ya tenemos garantía de que los niños van a estar con una familia. Cuando empiezan a ver las primeras escuelas. Acuérdense que en ese entonces, estoy hablando de 1100, los niños ya podrían asistir a las escuelas a partir de los 13 años, pero ojo que solo los niños, no las niñas, ¿no? Por eso vuelvo al asunto de, ¿es una infancia solamente? ¿Es la niñez o son muchas formas de ver la niñez? Por ahí del 1671, ya John Locke nos dice, nos habla de la importancia del aprendizaje en la infancia y empiezan a repensar la manera en cómo vincularse con los niños en el ámbito educativo, ¿no? ¿Se acuerdan de la famosa tabula rasa, ¿no? Entonces habría que depositar en los niños el conocimiento porque hasta este momento los niños no eran considerados ni sujetos ni sujetos de protección ni sujetos de derecho. O sea, los niños existían, pero nadie se preocupaba por ellos. Eran vistos como propiedad. ¿Y se acuerdan de este asunto de compra y venta de niñas? Que aquí en Oaxaca sigue pasando en muchas comunidades. Por eso digo, concepción contemporánea de la infancia, ¡ay, qué difícil! Porque hoy día en México tenemos concepciones de la infancia de 1671, ¿no? De los 1100, en donde yo puedo vender a mi hijo a cambio de qué. La verdad es que es duro, pero todavía sigue pasando, ¿no? Por el asunto, hablemos ahora de la seguridad, de todos los problemas, ¿no? Que tenemos aún, y que entonces habría que repensar si realmente estamos teniendo un concepto contemporáneo de lo que son los niños y las niñas, y hoy día de los adolescentes, ¿no? Para 1730, Rousseau propone entonces educar a partir de los intereses y empieza a tener una participación más activa, ¿no? De mirarlos sí como sujetos, no nada más como vasijas vacías a las que tienes que llenar, ¿no? Sino ya hay una participación importante de los niños con respecto a su propia educación. Pero esto tiene que ver con estos avances de las vacunas y los avances médicos, porque entonces ya había garantía que los niños no iban a morir a tan temprana edad, ya tenían más posibilidad de sobrevivir, ¿no? Y mientras tanto, en nuestro México antiguo, ¿no? La educación era muy importante, no solo para los niños, sino también para las niñas. Las niñas también asistían a los espacios educativos que se tenían en las diferentes culturas mesoamericanas. Y los niños que quedaban huérfanos por alguna situación eran acogidos por el barrio en el que vivían y todos los niños eran responsabilidad de la comunidad. A mí me gustó mucho esta frase que encontré, donde dice que la educación era de suma importancia y fíjense que decía, era impartida a los niños para adquirir un rostro y un corazón que diera sentido a la vida. Ah, qué diferencia, ¿no? Mientras allá estamos hablando de llenarlos de cosas, aquí decimos, no, aquí lo que queremos es que tengan un rostro y un corazón, que encuentren el sentido de su vida. Y a diferencia de lo que pasaba en las Europas, ¿no? En donde los niños usualmente ya eran trabajadores, usualmente hacían trabajo doméstico, ya sea dentro o fuera de casa. Para las culturas mesoamericanas el juego era una parte muy importante en la formación de los niños. Ahora, ¿qué pasa con la llegada de los españoles? Pues con la llegada de los españoles, aparte de la resistencia y el encuentro cultural, la escuela es un lujo solamente para los hijos de los nobles. Y hay algunos textos en donde refieren esta frase y a mí me encantó. Me encantó porque nos da luz de qué pasó con nosotros, con nuestros ancestros, ¿no? O sea, ¿qué sucedió con nuestros pueblos originarios? Dice, los indios tienen mucha capacidad, se lee en un texto, pero los instruidos se vuelven menos dóciles.
y menos dóciles y menos resignados que los ignorantes. Entonces, solo cristianicémoslos, no los eduquemos. Y ahí está marcada una gran parte de la historia. Ese solo pensamiento de lo que pasa con los niños, con nuestros niños, y digo nuestros no en términos de posesión, sino desde este sentido comunitario, ¿no? Son nuestros porque son responsabilidad de todos, no en términos de pertenencia. El nuestro suena distinto en Mesoamérica que en Europa, ¿no? Y luego, además, aparece los indios huérfanos, esos hay que criarlos, educarlos nada más para ser sirvientes. Entonces, vean el impacto cultural y social que tienen estas concepciones de infancia, sobre todo en nuestros pueblos originarios, por supuesto. Y bueno, empieza a aclararse y a verse un poco la luz. Y por ahí de 1924, hay una activista que después de la Primera Guerra Mundial en Europa presenta en Ginebra la Convención de los Derechos de los Niños en 5 principios. Y es el primer acercamiento a reconocer a los niños primero como individuos de la sociedad, porque antes no estaban vistos así. Y entonces vean que aquí se les reconoce como objeto de protección, o sea, por cuenta propia no tienen derechos. Hay alguien que tiene que protegerlos. Y si el adulto responsable no lo hace, él no tiene esos derechos garantizados, porque es sujeto de protección. Es objeto de protección. Vean cómo esto tiene un impacto bien importante, porque lo mismo pasaba con las mujeres. Como no podían elegir, decidir, el marido era el que tenía que tomar decisiones. Por eso las mujeres no heredaban, porque no sabían qué hacer con lo heredado, ¿no? No eran capaces de tomar decisiones. Y lo mismo, era la misma concepción que se tenía con respecto a los niños, ¿no? Bueno, ahora avanzamos y para el 1946 la UNICEF ya integra este fondo de emergencia, ¿no? Para la infancia, y en el 48 se hace la primera declaración de los derechos humanos, en donde integran el artículo 25 que se refiere al cuidado y asistencia de niños. Pero vean que sigue siendo en ese término de cuidado, ¿no? Alguien más tiene que hacerlo. Pero ya para el 60 hay una persona que se llama Phillips Aries, que ella empieza a cuestionarse el concepto de infancia y dice, a ver, ¿sí es esto lo que estamos entendiendo? O sea, sí así se tiene que mirar a los niños, se les tiene que mirar como adultos pequeños, se les tiene que mirar como qué se les tiene que mirar, qué son los niños, qué es la infancia, ¿no? ¿A partir de cuándo? Y habría que reconsiderar, porque yo estoy hablando de un avance internacional, de una evolución del concepto, pero ¿será que esa evolución del concepto, yo le pensaría más bien en una transición del concepto, porque valdría la pena pensar si estos planteamientos de la UNICEF corresponden, por ejemplo, a los principios de los conceptos de los pueblos mesoamericanos? Porque yo pienso que ese concepto estaba como más evolucionado, ¿no? Más hacia lo positivo, por decirlo. Y yo no sé si necesariamente este concepto se equipara a esos años. Hoy yo voy a dejar muchas preguntas al aire, ¿no? Y ustedes tendrán que, espero dejarlos con la inquietud y tendrán que cuestionar un poco más y ver qué realmente es lo que podemos entender por infancia, ¿no? O sea, sí, estos planteamientos universales, al final son eso, ¿no? Universales, un sistema en el que muchos países están de acuerdo para convenir pautas mínimas de convivencia, pero no habrá culturas de las que tengamos que aprender mucho más, ¿no? Hace no muchos años, hace como 3 años, me tocó participar en un curso en la Sierra Norte de Oaxaca, y me tocó quedarme una noche para poder acompañar a los compañeros de la Universidad de la Sierra. Y a mí me llamó mucho la atención, yo sé cómo funciona el sistema normativo en la Sierra Norte, ¿no? Es muy comunitario, pero no dejó de llamar mi atención que en el altavoz de la comunidad dicen al joven fulano de tal, se le informa que su familia lo está esperando en su casa. Favor de reportarse. Hoy día, la comunidad sigue cobijando a esos jóvenes
que por alguna razón ya son las 8 de la noche y no han llegado a su casa. Entonces, joven, regrese usted, ¿no? Y digo, no, ese concepto es mucho más cercano, mucho más comunitario, mucho más visto hacia el bien común, ¿no? Bueno, yo nada más dejo ahí preguntas, ¿no? Bueno, sigue avanzando, no me quiero detener mucho porque les decía yo que dudaba mucho y qué tanta historia quería yo compartir, pero avanzamos y para 1974 se habla de la protección de la mujer y los niños en situaciones de conflicto, pero es hasta 1989, aunque usted no lo crea, que los niños son colocados como sujetos de derecho. Ya no es si el papá quiere, si la mamá quiere, si el abuelo, la abuela, si la familia, si el maestro, la maestra quiere, no. El niño por cuenta propia ya es un sujeto de derecho. Ya no depende de alguien para que sus derechos sean puestos en práctica, ¿no? Y entonces aquí se incluye la consideración de las opiniones de los niños, obviamente en función de su edad y de su madurez, la necesidad de ser escuchados y una parte fundamental que creo que todavía no termina de aterrizar en las escuelas y en las familias, que es el interés superior del niño. Hoy día, muchas familias viven su dinámica familiar a partir de la vida de los adultos. Nosotros hemos tenido chiquitos en la escuela que se duermen a la 1, 2 de la mañana, porque a esa hora termina la jornada laboral de los papás, ¿no? O que no van a la escuela porque la familia no tiene tiempo de llevarlos, por ejemplo, ¿no? Pero eso supongo yo que no pasa solo en mi escuela, ¿cierto? ¿No? Pasa en todos lados, porque aún cuando estamos en el 2025, todavía no logramos que estos derechos de los niños sean realmente puestos en práctica, ¿no? Y que todos, no nada más dice la Convención de los Derechos, que las instituciones del Estado tienen que brindar la información a las familias, son los encargados de brindar la información a las familias con respecto a los derechos de los niños. Así es que los maestros que de pronto decimos, pues es que eso a mí no me toca, ¿no? La familia es la que tiene que educar, que creen, sí nos toca, porque la Convención de los Derechos de los Niños dice, las instituciones del Estado están obligadas a informar a las familias y a formar a las familias para eso. Entonces sí, sí nos toca. ¿Es complejo? Sí es complejo, ¿no? Pero entonces si empezamos a mirar a los niños ya no como que le estoy haciendo el favor, ¿no? Sino pues ya es su derecho, entonces seguramente nuestras prácticas van a empezar a cambiar, porque sobre todo el punto a considerar es el bienestar de los niños y de las niñas. Entonces, ¿será que se puede quitar la comida chatarra de la escuela? ¿En razón de qué? ¿Qué queremos? ¿Que gane la fábrica, que gane el comerciante o queremos el bienestar de los niños? ¿No? Es que no será que la entrada puede ser más tarde, maestra, o más temprano, porque yo me tengo que ir a trabajar. ¿A partir de qué podemos tomar las decisiones? A partir del bienestar de nuestros niños, ¿no? Esa tendría que ser el punto medular para la toma de decisiones en los espacios públicos generales. Francisco Tonucci tiene un proyecto que se llama La Ciudad de los Niños, ¿no? Lo han escuchado, lo conocen. Y él dice, para medir el estado de bienestar de una sociedad, basta ver si los niños pueden caminar solos por la calle. Y la pregunta es, ¿en cuántas de nuestras comunidades nuestros niños pueden caminar solos por la calle? Sorpresa, ¿cuáles son esas comunidades? Las que están allá en la montaña. Porque ahí los niños van solos a la escuela, les ha tocado también, ¿no? Entonces, hay mejores condiciones. No estoy generalizando ni estoy romantizando, también esto es importante, ¿no? Pero lo cierto es que en México sí pasan cosas así. Sí hay comunidades en las que los niños pueden ir solos a la escuela, ¿no? Sin ningún riesgo. Bueno, breviario nada más. Estos derechos se reconocen como universales, inalienables, irrenunciables, imprescindibles, ay, siempre se me enreda, inderogables, indivisibles, ¿no? Solo como breviario. Y entonces, en teoría, estos derechos cobijan el concepto de infancia y dicen que tendrían que marcar las políticas públicas de los países. Y este nada más es un ejemplo de mucho de lo que pasa en nuestro México.
Desde el siglo XVIII hay políticas públicas para la atención de las infancias, con ciertos retrocesos. Por eso les decía yo, ¿evoluciona el concepto o son así altibajos que aparecen en el concepto de infancia? En 1976 se reconoce la necesidad de que los niños sean atendidos por profesionales de la educación preescolar y de la educación infantil. Se crean las escuelas normales, se crea la licenciatura en educación preescolar y se empieza a contratar a puericultistas para espacios de educación inicial. Pero ustedes sabrán cuentas, en el programa de estancias infantiles de Sedesol, el objetivo decía que los niños tengan un espacio para estar en tanto sus madres se integran a la labores, al campo laboral. No era la prioridad el desarrollo del niño. Y sugieren que cualquier persona con secundaria puede atender a los niños. Vean cómo regresamos al modelo de cuidado, ¿no? En el 76 nos dijeron, no, no es solo cuidado, es formación. Y con las estancias de sol dijeron, no, solo es cuidado, ¿no? Lo demás será algún día. Hoy día se replantea, ¿no? Con los centros de educación y cuidado infantil que se están proponiendo en las políticas recientes, se replantea que no, o sea, sí es cuidado, sobre todo para los niños de menos de 3 años, pero es educación, no solo es donde vayan mientras la mamá va a trabajar, es un espacio para ellos, ¿no? Sin embargo, todavía hay vacíos en la oferta y la demanda. Todavía hay muchos espacios que no tienen esa posibilidad y aquí valdría la pena volver a plantear si solo hablamos de una infancia. Porque estos niños con madres trabajadoras, pues necesitan esos espacios, ¿no? Para poder estar en un lugar seguro, atendido por profesionales. Pero ¿y los niños en los que sus padres tienen la posibilidad de quedarse con ellos? No es que todos los niños tengan que ir a esos espacios, ¿no? Ya luego haré confesiones profundas de lo que pasó cuando nosotros decidimos qué íbamos a hacer con nuestra hija cuando nació. Y afortunadamente en algún momento yo como profesional de la educación infantil dije, pues claro que va a ir al CENDI desde los 45 días de nacida. Y después nos replanteamos y dijimos, ¿y sí? O lo que en este momento necesita es estar con su papá y con su mamá, que teníamos la posibilidad de estar con ellos, ¿no? ¿Cuántos papás, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención estos programas de escuelas de tiempo completo, ¿se acuerdan? Y yo decía, pero es que yo no quiero tener a mi hija todo el día en la escuela, yo lo que quiero es tener un empleo que me permite estar con mi hija por las tardes, ¿no? Y jugar con ella y acompañarla al parque. Entonces, por eso es que es importante pensar en el concepto de infancia, porque hasta ahorita no hemos hablado de lo que significa, pero el origen de la palabra tiene que ver con los que no tienen voz, con los que no tienen lenguaje. Y en cualquiera de las dos acepciones, hoy día decimos no. Es que el que no tenga un lenguaje convencional no quiere decir que no tengan lenguaje, porque los bebés desde que nacen ya tienen un lenguaje, ¿no? Entonces replantear la parte del desarrollo, la parte psicológica y la parte filosófica de lo que implica ser un niño o una niña, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de un niño y de una niña, hablamos de muchas maneras de vivir esta infancia, ¿no? Bueno, este concepto va a tener implicaciones sociales, legales, familiares, educativas, porque hoy nuestros niños en la ley están considerados hasta los cuántos años. Si saben, escriban. Mucho. Hasta los 18. Pero hay países en los que dicen que hasta los 21. Y hay autores que dicen que no, que la infancia tendría que ser un proceso permanente en nuestra vida. Y entonces, en términos legales, ¿cómo se hacen esos ajustes en relación al ejercicio o no de los derechos de los niños? Y en términos familiares, ¿hasta cuándo nos toca acompañar a nuestros hijos? Y en términos educativos, y en términos, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo el pensar en qué es un niño transforma nuestras prácticas y nuestras políticas públicas? Porque si yo hoy pienso en que estamos hablando que en 1989, ¿cuántos años han pasado? Y hoy pienso que para educar a un niño lo tengo que golpear,
Más de uno dirían darle una nalgada a tiempo. Todavía, sí. Hoy día, si hablamos de la violencia a la mujer, mucha gente diría, oye, espérate, eso es ilegal. Por eso es que también el maltrato infantil es ilegal. Pero ¿se acuerdan de esas frases de es mi hijo? Nosotros bromeamos mucho con esa frase que usan algunas mamás, es mi hijo, si quiero me lo como, dicen. ¿Se acuerdan de esa Mm. frase que se usaba por ahí de los 70s, 80s? Pero sigue permeando el asunto de que como es mi hijo, yo puedo hacer lo que sea con él o con ella. Y entonces habría que empezar a pensar si realmente queremos hablar de infancia, pensando en esos niños que no tienen voz y que son objetos de protección y no son sujetos de derecho. Entonces ya no podemos hablar tan fácilmente de infancia, ¿no? Porque entonces estamos volviendo a aquellos años de los 50, ¿no? En donde los niños eran objetos de protección, ¿no? ¿Qué es lo que comentamos, ¿no? Si hablamos de esta infancia y de los niños que no tienen, que carecen de, nuestra intención la vamos a poner al futuro, ¿no? ¿Por qué tiene que compartir? ¿Por qué tiene que ir a la escuela preescolar? ¿Por qué tiene que ir al preescolar? Ah, para que se prepare para ir a la primaria. Lo han oído también, ¿no? Mm. Porque hoy mismo, hoy día, no importa lo que pase con él en relación a su hoy, importa lo que pase con él en relación a su futuro, ¿no? Si no desarrolla habilidades hoy, no importa a partir de hoy, importa a partir del futuro. ¿Y será eso cierto? Importa para hoy. ¿Cómo se sintió hoy? ¿No? ¿Cómo llegó hoy a la escuela triste porque hubo una dificultad en su casa? ¿Cómo viene preocupado porque a su mamá así pasó? ¿O su papá así? ¿O la abuelita? ¿O el primo el fin de semana? O sea, tenemos que reconocerles su existencia en el día de hoy, no para el futuro. ¿Mm? Y si hablamos de la niñez, por eso es que hay muchos autores que prefieren hablar del término de niñez, se habla de la fase de este desarrollo del ser humano. Y entonces la atención se pone hoy en el presente. Y su participación es importante desde el ejercicio de sus derechos. ¿Mm? Y entonces ya empezamos a generar foros de participación, espacios en donde los niños dan sus pautas, desde lo que ellos pueden hacer, desde lo que ellos pueden decir. Y reconocer esos procesos de participación como procesos de participación importantes en el ejercicio, ¿no? De su propio desarrollo de hoy para él en relación a lo que puede pasar después, pero porque nos importa hoy. Hoy día, afortunadamente, ya hay muchas nuevas perspectivas con respecto a la crianza y entonces ya cada vez en menos espacios o en más espacios se piensa en erradicar el castigo físico como una forma de crianza. Cada vez en más, pero hoy día los estudios siguen diciendo que por lo menos el 80% de nuestros niños siguen siendo golpeados para ser educados. Y es un alto porcentaje. 80% es mucho, ¿no? 8 de cada 10 niños de su grupo siguen siendo maltratados por sus familias, ¿no? Y dicen las estadísticas que también en algunos casos por sus maestros. No golpe físico, pero sí a partir de la violencia verbal, ¿no? Entonces habría que también cuestionarnos, ¿no? Entonces, ¿será que podemos hablar de una forma de niñez o tenemos que hablar de muchas formas de vivir la niñez? ¿Es la misma niñez de los niños que viven en condominios? ¿De los que viven en casas de campo, que tienen patio? ¿Los que no tienen hermanos? ¿Los que tienen muchos hermanos? ¿Los que decía yo hace rato, los papás trabajan o hay un cuidador a cargo? Esa es otra parte que habría que reconsiderar, ¿no? La necesidad de tener cuidadores a cargo, que no siempre son los papás y las mamás. ¿Mm? Entonces vemos cómo no es una sola manera de vivir esta etapa de vida. Incluso en el festejo de los cumpleaños.
Habrá niños que les compren su pastelito, habrá niños que los levanten con un abrazo de mucho cariño, les den un besito y les digan, hijo, felicidades por su cumpleaños. Habrá familias para las que pase inadvertido, habrá familias que hagan una mega fiesta, ¿verdad? Entonces, cada práctica social que nuestros niños viven tiene que ver con las formas de concebir la infancia de sus familias, ¿no? Está chiquito, todavía no aprende. El 25% de nuestros niños en preescolar no asiste a la escuela, porque como está chiquito y todavía no aprende, no importa que vaya a la escuela, ¿no? Pero también le pasa lo mismo a los jóvenes. No, pues es que ya está grande, tiene que ayudar con la sostenimiento económico, entonces ya no vas a la prepa, hijo. Entonces tiene que, y vean que estamos a qué distancia de la Edad Media, ¿eh? Pero seguimos viendo que los niños tienen que contribuir económicamente a la infancia. Obviamente yo entiendo, y insisto en no romantizar, que las complejidades sociales son bien difíciles, ¿no? Y que si el chico no se integra a la vida laboral, seguramente ya no hay manera de que la familia mantenga, ¿no? O tenga forma de manutención. Pero su derecho es asistir a la escuela. Y entonces cada vez habría que pugnar por políticas públicas que garanticen el ejercicio de esos derechos. No es de hoy para mañana, ¿no? Yo pienso, yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué, que mucho se resolvería con políticas laborales distintas. Mucho de lo que tiene que ver con nuestra infancia y con nuestros ejercicios de derecho en todos los sentidos, tiene que ver con las condiciones laborales. Si nuestros padres de familia tuvieran permisos para asistir a la escuela, irían más a la escuela a ver qué pasa con sus hijos. Si tuvieran un salario que les permita tener una jornada en la que puedan regresar en la tarde a mirar el acompañamiento de sus hijos, seguramente más tendrían esa posibilidad. Si nuestros espacios públicos cada vez tuvieran más posibilidad de que nuestros niños tuvieran el acceso a librerías, a bibliotecas, a espacios de juego, a áreas deportivas, seguramente las infancias serían distintas. Y seguramente se apartarían mucho de las pantallas, que es lo que nos está pasando el día de hoy, ¿no? Y que muchos desfases del desarrollo tienen que ver con esa vinculación a las pantallas y esa desvinculación afectiva con las familias. ¿No? A nosotros todavía nos cantaron nanas, pero si hoy ustedes les preguntan a los niños pequeños, cada vez menos niños pequeños se saben nanas, ¿no? ¿Qué te cantan a ti cuando te duermes? No, no siempre, ¿no? Y los propios maestros lo reconocíamos en alguna actividad. Es que a mí nunca me leyeron, a mí nunca me cantaron, porque nuestra crianza, por lo menos en mi época, no era con tanto vínculo afectivo, ¿no? Los niños tenían que hacerse a un lado cuando llegaban los adultos. Habrá quien tuvo la posibilidad de tener familias más cercanas afectivamente, pero nuestra generación no es de tanto vínculo afectivo. Hoy día más, eso sí también habría que decir, ¿no? Y entonces estas concepciones que estamos, dice, yo sí le leo a mi hija y le canto, felicidades Eusebio, porque te va a recordar toda la vida, ¿no? Porque esa presencia de los papás varones es fundamental en la construcción de las relaciones afectivas de niños y niñas, ¿no? Entonces nosotros les decimos a los papás, nosotros los invitamos a construir recuerdos de infancia. ¿De qué se va a acordar su hijo de cuando era niño? ¿No? De que su papá le cantaba, de que le abrazaba, de que estaba ahí. O sea, cada vez tenemos que hacer espacios más seguros en la escuela y en la familia para nuestros niños, ¿no? ¿Qué implicaciones tienen estas concepciones en la escuela? Si yo creo que los niños son malos, cada cosa que hagan voy a decir, pero mira, a ver, ¿qué estabas haciendo? No, pero los dos tuvieron responsabilidad y no vamos a abrir una dinámica de resolución de conflictos adecuada. Pero si yo confío en que los niños van y tienen buenos sentimientos, y voy a abrir las posibilidades, ¿no? Dice el efecto Pigmalión, entre mejores expectativas tengas sobre tus alumnos, mejores resultados vas a tener, ¿no? Pero eso también implica las formas de organización y las políticas. Iniciamos esta charla, esta plática, conversando del festejo del Día del Niño, ¿no? Entonces, ¿cuántos festejos del día de hoy sus niños fueron los protagonistas? ¿Y en cuántos se sentaron a ver el espectáculo de otro?
el que ustedes quieran, ¿eh? Los payasos, los papás que les fueron a bailar, o las maestras que les fueron a bailar, o el show de no sé qué que les trajeron, o en cuántos los niños fueron partícipes de su festejo, en cuántos ellos tomaron la decisión. Pero es que estamos acostumbrados a homogeneizar, todos, ¿eh? En general. Bueno, voy a ser cuidadosa, o sea, un alto porcentaje de nosotros o de las personas que asisten a la escuela está acostumbrada a homogeneizar, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo hice una consulta con mis niños sobre qué les gustaría generalmente que les regalan y qué les gustaría que les regalaran. Y dijeron, muñecos. Bueno, dijeron muchos, pero descartamos y nos quedamos con 3. Muñecos, carritos y flores, dijo una niña. A mí me gustaría que me regalaran flores, ¿no? Yo no sé si a ustedes les hubiera pasado por su cabeza del Día del Niño regalarles flores a los niños. A mí no me había pasado, ¿no? Yo hubiera pensado en juguetes, por ejemplo, en libros, ¿no? Y entonces cada niño eligió, estaba yo homogeneizando y iba yo a decidir uno solo. Les dije, bueno, ¿qué les parece que de estos 3 cada quien elige el que quiera? Y entonces anoté, pero invariablemente hay quien pregunta, ¿y por qué no a todos lo mismo? Y hubo niñas que eligieron carritos y hubo niños que eligieron muñecos. Pero ¿quién pone la pauta de la homogeneización? El adulto, ¿no? Desde tus prejuicios, desde tus concepciones. Déjalos que jueguen con carritos y muñecos. Vamos a tener niñas más independientes y niños más afectivos y amorosos, ¿no? Todo eso implica para la escuela y estoy siendo ligera, ¿no? Entonces, tendría implicaciones en el pensamiento social, en la forma en cómo nos vinculamos. ¿Se acuerdan otra vez de ese dicho, no? No nos toca a nosotros. Nosotros vamos a enseñar, nos vamos a educar, eso le toca a la familia. No, sí nos toca, ¿no? Porque somos una institución del Estado y los maestros somos servidores públicos, ¿no? Entonces sí nos toca, ¿no? Entonces no tendríamos que ir solo a lo educativo, sino también a lo formativo. Y tendríamos que impactar de manera filosófica en la forma en cómo las familias conciben a sus propios niños, ¿no? Otro clásico, es que ellos no comen verduras, no les gusta comer verduras. Y resulta que tú preparas ensaladas en las escuelas y se lo comen. Pero en realidad al que no le gusta comer verduras es al papá. Por eso no hay verduras. Ustedes pónganse a pensar qué cosas no comen en su casa y piensen, ¿y por qué no las comemos? Pues seguramente porque a ustedes, los que están a cargo de la alimentación, no les gusta, ¿no? Pero hay mucho más que tendríamos que ir haciendo con ellos, ¿no? Entonces, esa es la complejidad de la diversidad, que no podemos atender a una sola infancia o a una sola niñez. Tenemos que entender que cada niño es diferente, que cada familia es distinta y desde ahí cada uno tiene necesidades distintas de apoyo, de acompañamiento. Algo que también pasa o cuando empezamos a trabajar desde la complejidad de la diversidad es que no a todos los niños les ponen las mismas notas. Me refiero comentarios, sugerencias, observaciones. ¿Y por qué a él le puso así y al mío no? Pues porque él tiene un proceso distinto al de su hijo, ¿no? ¿Y por qué él ya avanzó hasta acá y él no? Pues porque tiene un proceso diferente al de su hijo. Claro que eso es un trabajo maratónico para los maestros, diversificar las formas de trabajar con los niños también. O sea, tampoco es que sea sencillo, ¿no? Pero podemos ir acercándonos a ofrecer diferentes niveles de apoyo, de acompañamiento, porque eso es lo que implica reconocer que la infancia no es una, sino que hay muchas y que no podemos dejar, no debemos seguir considerando a nuestros niños como objetos de protección, que son sujetos de derecho, que tienen una opinión, que necesitan ser escuchados y en consecuencia de eso tendríamos que entonces hablar de niñeces, ¿no? Desde esta complejidad de la diversidad. ¿A partir de qué? Dice el artículo 3º de la Declaración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, desde las condiciones de bienestar. Pero, ¿cómo le hacemos entonces?
teniendo prácticas sistematizadas, diversificadas, democráticas, vinculantes, afectivas, formativas, y le podemos poner 1000 y un más. Y si nos damos cuenta, estamos hablando prácticas de pedagogía crítica, en donde el niño sea efectivamente sujeto de derecho y sea parte y ejerza sus derechos también como ciudadano, ¿no? Sin embargo, decía yo hace rato, se empiezan a transformar las miradas. Y entonces, como ahora estamos pensando en los derechos de los niños y ahora son sujetos de derecho, entonces pareciera ser que entonces el adulto no puede intervenir en la crianza porque está impactando en el derecho de los niños. Y dicen ahí, por ahí también, que quien no ejerce su función como adulto acompañante, como cuidador primario, también está violentando sus derechos. Porque el papá que deja que el niño llore y llore y llore porque le está permitiendo, ¿no? Expresarse, pues en realidad lo que está haciendo es, está siendo omiso, ¿no? El papá que permite que el niño golpee y haga, también está siendo omiso y no le está acompañando en sus procesos de regulación, ¿no? El papá que dice, pues es que hoy no se quiso levantar maestra para ir a la escuela. O sea, ¿de verdad está pensando a partir del bienestar del niño? ¿No? Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde se tiene que inclinar la balanza? ¿No? O sea, esas prácticas en las que el adulto decidía por el niño o en estas prácticas en el que el niño decide sobre sí mismo. ¿No? Porque entonces vamos a tener familias que digan, pero es que el niño no prefiere esto. Apenas vi a un comediante que me gusta mucho y que hablaban de un niño con dificultades para aprender matemáticas y le sugiere a la mamá, estoy hablando de un comediante, ¿no? Esto es un chiste. Le sugiere, ¿y por qué no va a esas escuelas alternativas para que en lugar de preguntarle cuánto es 3 por 2, le pregunten, ¿y cuánto quieres tú que sea 3 por 2? ¿No? O sea, no podemos llegar a esos extremos, pues, ¿no? Necesitamos, sí, garantizar un acompañamiento. Por eso me gusta a mí el concepto de Hannah Arendt de educación, porque Hannah Arendt dice que la educación tendría que entenderse como un encuentro intergeneracional. Ojo, ¿no? No donde el adulto le enseña al niño, sino en el que todos nos enseñamos a todos, ¿no? El adulto ofrecerá al niño lo que tiene y si estamos abiertos a aprender de los niños, yo siempre digo que ser maestro y ser papá es la mejor oportunidad para ser mejor persona. Porque cuando el niño te dice, mamá, y ya te estás enojando, ¿verdad? Porque se ve tu cara como enojada. O sea, lo que te está dando es la posibilidad de aprender a manejar tu lenguaje corporal para no perder la vinculación, ¿no? Cuando dice, pero es que a mí no me gusta que el maestro me grite, está dando la posibilidad al maestro de que se comunique de manera mejor con sus compañeros. Es que a mí no me gusta cuando me haces así, cuando me jalas, cuando esto, y abrimos la posibilidad de escuchar, es la posibilidad que tenemos de evolucionar, ahí sí, en ese encuentro intergeneracional en el que todos podemos ser mejores personas. Bueno, entonces todos estos elementos que estamos planteando me parece que tienen un detonador que a mí me gusta mucho, porque entonces independientemente de las creencias y las construcciones sociales, un elemento fundamental en esta deconstrucción del concepto de niñez es el papel de las neurociencias. Porque resulta que las neurociencias dicen, ¿por qué estos niños son tan curiosos? ¿Por qué preguntan todo? Porque hay una sustancia en el cerebro que les hace estar más expectantes al aprendizaje. ¿Por qué las personas de la tercera edad ya no reaccionan como los niños? Porque esa sustancia se deja de producir. ¿No? Y entonces, si entendemos un poco lo que se está encontrando ahora en el desarrollo de las neurociencias, entenderemos por qué pasan muchas cosas con nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿No? ¿Por qué el adolescente de pronto puede llegar a ser contestón, irritable? Porque se está desarrollando su sistema límbico, no tiene control en este momento de su autorregulación. Y si los maestros de secundaria pudieran tener eso presente, seguramente serían mucho más empáticos con esos chicos que de pronto no saben más, ¿no? Cómo controlar o cómo desarrollar habilidades para poder comunicarse mejor, ¿no? Si entendieran que están buscando, dicen por ahí, a su superhéroe,
seguramente tratarían de poder poner un mejor ejemplo para poder ser ese superhéroe que cada estudiante o estudiante necesita, ¿no? Pero vean cómo tiene que ver con procesos. Hay una autora, en este momento se me pasó el nombre, pero dice que todos los seres humanos tenemos una parte de nuestra infancia en el andar por nuestra vida. Y la verdad es que sí, ¿no? Dicen por ahí los psicólogos, al final de la vida las dificultades que tenemos como adultos tienen que ver con las experiencias que tuvimos en la infancia, ¿no? Con la forma en cómo nos vinculamos, en cómo nos comunicamos, en cómo fuimos queridos, cómo no fuimos queridos, qué tan presente nos tuvieron, qué tan presente no nos tuvieron. Y entonces desde esa lógica no valdría la pena de construir este concepto de infancia que hemos tenido, en el que el adulto está por sobre el niño, ¿no? Lo conocen como adultocentrismo, y tendríamos que empezar a tener una relación mucho más democrática con los niños, ¿no? Para poder disminuir ese impacto negativo que podamos tener los adultos en en su infancia o en su niñez, ¿no? Hablemos de niñez ahora. Entonces, ¿qué digo yo? Pues que sigamos poniendo la mirada en el bienestar de nuestros niños, niñas, adolescentes, y una mirada humana, en tanto podemos seguir evolucionando y deconstruyéndonos desde nuestra propia infancia, desde nuestra propia niñez y desde la deconstrucción de nosotros mismos como seres humanos. Ese es el reto que les propongo esta tarde. Bueno, pues creo que es un reto bastante fuerte, bastante intenso. Después de escuchar todos estos planteamientos y no podemos hablar como simplemente desde el romanticismo de la infancia, sino hay que considerar todo el contexto cultural, histórico, pero también más específicamente lo que está pasando en cada familia, en cada cultura, en cada escuela, y qué complejo, realmente sí está siendo un poquito de complejo. Vamos a abrir un espacio, doctora Eli, para algunas preguntas que pudieran tener los participantes y en lo que se animan, eh, yo quisiera retomar un poquito, porque escuchándola me sobresaltó algo que ya venía meditando. Qué difícil entonces elegir ser papá o mamá en estos tiempos, porque debería ser una decisión muy consciente, pero qué complejo que en la mayoría de los casos no puede ser de esta forma, conociendo las estadísticas de embarazos adolescentes que hay en el país. Y sin embargo, hablamos de que este adulto con esas heridas, con esos aprendizajes, con esas creencias, con esas ideas todas revueltas en su cabeza, los adultos no sabemos lidiar con las emociones, por ejemplo, ¿no? No sabemos lidiar con el enojo, con el estrés. De repente tampoco aprendimos cómo manifestar nuestro afecto, ¿no? Venimos de ideas muy arraigadas de un poco exagero con la palabra militarizadas, ¿no? De hay que trabajar y hay que trabajar duro y hay que hacerlo bien y más y cada vez más y esfuérzate más y si no te esfuerzas y si no lo haces bien no lo hagas. Entonces, todo este parteaguas, qué complejo que un adulto que viene con toda esta historia de vida eh, se enfrenta a una paternidad y habría algún consejo porque seguramente a muchos de los profesores que nos están escuchando viene, bueno, yo tengo muchos papás de esos, pero ¿y ahora cómo los abordo? ¿No? ¿Qué hago para contribuir y tratar de generar un cambio? Pues retomaría yo un poco, voy a darme la tarea de recordar a este autor, que se me fue de pronto, pero yo diría poder intentar entender a las familias desde esos niños que siguen ahí presentes, ¿no? Como padres ahora, ¿no? Porque realmente las familias
Yo lo percibo así. No es que digan, a ver, yo voy a hacer esto para que mi hijo sufra bastante y luego cuando sea adulto tenga dificultad para vincularse afectivamente con una pareja. O sea, realmente no. O sea, hacen lo mejor que pueden, ¿no? Desde lo que ellos vivieron como lo funcional en la infancia, ¿no? Y no sé cuántos de ustedes, dependiendo de su edad, se siguen cuestionando qué de lo que vivieron ustedes quieren que vivan sus hijos. Y por eso ahora la balanza se inclina al otro lado, ¿no? Porque como no quiero que le pase lo mismo que a mí me pasó, ahora yo cubro esto, cubro esto, cubro esto, pero la balanza se empieza a inclinar y entonces resulta que tampoco está ayudando que sea así tan libre, tan... Hay un concepto ahora que está evolucionando que se hablaba primero de crianza positiva, luego ahora aparecen conceptos como crianza respetuosa, ¿no? En donde pareciera ser que el respeto es respetar lo que el niño diga sin ninguna situación de contradicción, ¿no? Y hoy se propone un concepto que me recordó la maestra Patti cuando hablaba de hay que ser muy consciente para ser padre, justamente de crianza consciente, que yo esté claro de qué cosa es lo que quiero educar y cómo lo quiero educar. Porque a lo mejor yo desde mi perspectiva, yo podría sugerirle al papá, pero mire, usted no le está ayudando al niño porque le resuelve las cosas, no permite que él sea independiente, y a lo mejor la mamá dice, yo estoy consciente de eso, maestra, pero en este momento está pasando esta situación y yo quiero vincularme afectivamente con mi hijo de esta forma, ¿no? Si la mamá decide que esa es su manera de vincularse, o sea, también tenemos que mirar que nosotros vamos a acompañar desde nuestra propia cultura, que no siempre necesariamente va a ser la mejor, ¿no? A lo mejor si me preguntan a mí, hace 10 años yo diría que tenía más certezas de las que tengo ahora. Hoy día todo el tiempo me cuestiono y digo, ¿será que sí es la manera en la que tengo que acompañar? Porque justamente, pienso yo afortunadamente, hoy me encuentro a reeducarme en este encuentro intergeneracional con mi hija, ¿no? Que ya recién acaba de cumplir sus 18 años y que entonces los cuestionamientos que ella hace de lo que ustedes quieran, ¿eh? Que si de los chistes, que si de la alimentación, que si de la forma en la que hablas, el tipo de palabras que usas, sí te hace cuestionar. Simplemente la próxima semana, y aprovecho para invitarlos, vamos a tener una modalidad que trabajamos en la escuela que se llama escenarios de aprendizaje. Por ahí, si nos siguen en la red de educación inicial y preescolar, van a conocer un poquito de la metodología. Y entonces yo voy a montar Egipto. Y pensaba yo ir personificada de Cleopatra. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Como ahora los estudios recientes dicen que Cleopatra no era de tez blanca, quiero comprarme un maquillaje para oscurecer más mi piel, que de por sí ya es morena, ¿no? Y me dijo, mamá, ¿en serio? Y le dije, sí, ¿por qué? Dice, es que eso no es políticamente correcto. ¿Por qué? ¿No? Pues porque resulta que hace muchos años, cuando los españoles, entonces ellos se maquillaban así, y eso se le llama así. En un ratito me dio una clase de historia que yo no había considerado, ¿no? Entonces yo no estaba pensando maquillarme con otra más intención, sino poder resaltar en los niños que Cleopatra tenía la tez oscura, ¿no? Y ya. Pero ya hay otros cuestionamientos que yo misma no estoy previendo porque a mí no me resuenan, pero a los jóvenes les resuenan otras cosas que a nosotros, ¿no? Entonces habría que darse el chance de soltar las certezas que tenemos para poder ir aprendiendo y reaprendiendo. Entonces, yo hoy día, mi gran reto es qué tantas certezas de las que yo he tenido en mi práctica docente tengo que soltar para poder aprender a acompañar a las nuevas familias que van a empezar a llegar con creencias distintas a las que nosotros hemos tenido, ¿no? Y dar la posibilidad de aceptar lo que ellos propongan desde sus propias culturas para poder tener un acompañamiento pues, mucho más empático, mucho más solidario, mucho más colaborativo, en el que todos somos corresponsables, ¿no? Entonces, yo ese sería mi primer, ya no quiero decir el trabajo que les dejo a ustedes, sino el primer trabajo que me dejo a mí misma, ¿no? O sea, ahora sí que pienso yo para andar dejando trabajos a los demás, ¿no? Claro.
Claro, y es que pone en la mesa justamente, creo que uno de los, el meollo más preocupante en la actualidad de los docentes, porque sí hay un encuentro de generaciones, ¿no? Y hay quienes venimos con estas ideas muy arraigadas de cómo se debe de ser, cómo debe ser la disciplina, cómo se deben de comportar los niños, los adolescentes, ¿no? Y decimos, es que en mis tiempos, y de repente, al final somos una construcción de nuestra historia de vida, una construcción cultural. Y a saber qué fue lo que fuimos aprendiendo en todos estos años y también qué nos ha funcionado y por eso lo seguimos aplicando. Y sí, definitivamente esta transformación pues es como muy individual, pero sí empieza a ser una exigencia pues creo que de todas las profesiones en las que tenemos este contacto humano, este vínculo estrecho, que convivimos mucho tiempo con la persona, porque pues es el presente y vendrán cosas más evolucionadas en el futuro. Y es que yo, o sea, hace rato hablábamos del impacto que tienen las concepciones que tenemos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y es que tiene que ver con un principio fundamental del respeto al otro, ¿no? Y de entendimiento al otro. Yo recuerdo mucho las escenas de las enfermeras y yo, afortunadamente, las últimas experiencias que he tenido en el servicio público han sido gratas, pero yo recuerdo mucho, por ejemplo, el momento de la vacunación. O sea, tú llegabas con tu niño y lo primero que hacían era agarrártelo así, porque presuponían que el niño se iba a jalar y iba a llorar. Y nunca se daban el tiempo de decir, mira, te voy a poner una vacuna, sí te va a doler, pero te va a doler un ratito y es para esto. Y para que no te duela, puedes hacer esto. No sé si hoy ya lo hagan así, porque hace mucho que no llevo a un niño pequeño a vacunarse. Pero es un signo elemental de vinculación afectiva con el otro, porque eres una completa desconocida que se va a acercar a inyectar a un niño que no te conoce. Es como nosotras el primer día de clases, ¿no? No puedes pensar en que el niño va a llegar, va a entrar y va a decir, ay, sí, hola, desconocida, mira qué feliz vengo de estar contigo y dejar a la mamá la que he estado todos los primeros 3 años de mi vida. No, o sea, es entender la separación que ellos van a vivir y ser empáticos con lo que ellos sienten en esos procesos, ¿no? Entonces, creo que este planteamiento que hace la maestra Patti es interesante porque, vuelvo a decir, es soltar nuestras certezas y darnos la oportunidad de seguir aprendiendo, entendiendo el mundo de una manera distinta al mundo que nosotros conocimos. Porque cada vez, conforme va pasando el tiempo, obviamente el mundo no es igual, ¿no? Y seguramente habrá nuevas maneras de mirarlo. Y por eso planteaba yo, cuando queremos esas prácticas educativas, la primera palabra que puse fue sistematizadas. Porque cuando yo puedo acompañar a la mamá y decirle, yo entiendo que usted quiere que el niño no tenga estas dificultades, pero mire, lo que hemos aprendido en este tiempo es que para que no tenga esas dificultades, lo que tiene usted que permitir es que él lo intente por cuenta propia, porque ya lo tenemos sistematizado, ya hemos visto los resultados. Pero si no tenemos prácticas sistematizadas, pues no sabemos realmente si funciona o no funciona, porque una vez hacemos una cosa, otra, y no llevamos el seguimiento, y entonces no sabemos cómo es que el niño aprendió a leer, ¿no? Pero creo que esa parte es importante, ¿no? La sistematización y la comunicación, agregaría yo, con el otro, para poder entendernos desde dónde la preocupación de la mamá, ¿no? Y desde dónde la participación de nosotros como acompañantes, ¿no? En este proceso educativo. Sí, y este punto que dice creo que es esencial porque creo que es fundamental en el desarrollo de cualquier profesional de la educación, justamente esta generación de experiencias que son muy contextuales y que se están perdiendo por no sistematizar y por no escribir. Sí. Porque de ahí es donde se desprenden realmente las metodologías que más valiosas, ¿no? Más idiosincráticas, más de cerca a la realidad. Sí, nosotros ahora proponemos justamente eh, en el ánimo de incentivar e incidir de manera óptima
lo que son las experiencias comunitarias fundamentales, ¿no? Porque justamente Tonucci lo que dice es, nos hemos desvinculado tanto que antes nuestros hermanitos nacían en nuestra casa, ¿no? Y hoy vemos que mi mamá se va y regresa con un bebé, que yo no sé qué cosa fue lo que pasó. ¿Por qué regresó con ese bebé? ¿No? Antes íbamos al mercado y decíamos, hola señora Juanita, ¿me da pollo? Hola señora fulanita, ay, hola señora. Hola. Ahora vas al supermercado, te venden todo y no conoces a quien te vendió todo. ¿No? Entonces nos hemos desvinculado socialmente, los niños han perdido esas experiencias comunitarias fundamentales que les permiten transitar en su vida como parte de una sociedad, ¿no? Entonces habría que volver a crear esos vínculos y poder ofrecerle a ellos esas experiencias que nosotros llamamos fundamentales y que tienen que ser comunitarias para que puedan entender la vida cotidiana como esa vida comunitaria en la que lo que hagamos cada uno de nosotros necesariamente va a impactar en el otro. Creo que Eusebio te había levantado su manita. Eusebio, Soy yo. le escuchamos. Ok, mire. Con respecto a la infancia, eso de los niños y que ahora ya nacen y que están las mamás y que van a nacer en tal lugar, pero hay ocasiones en que los niños ya más grandecitos sí saben dónde van a nacer sus hermanos, saben que van a tener otro hermano. Y anteriormente que nacían con parteras, mis tíos de parte de mi papá, todos ellos nacieron con parteras, de parte de mi mamá, todos en alguna institución de salud. Y los hermanos de mi papá decían, wow, esa señora trae niños. No sabían ni decían que iba una señora y que siempre que iba esa señora llevaba un niño. Y cuando iba esa señora decían, ¿por qué va esa señora? Trae niños, siempre trae niños esa señora. Pensaban que les llevaba niños, no entendían esa parte. Y en la otra parte de la infancia, es en las comunidades rurales, sí pueden ir a la escuela y son libres, pero también en esta parte todavía los ocupan. Yo estoy en la Sierra de Durango, en Santiago Papasquiaro, y todavía los ocupan mucho para el trabajo, que tienen que ir a las vacas, tienen que estar al pendiente de llevar los quesos, que en esta semana llegó el fertilizante y señor profesor, no va a poder ir, va a llegar tarde porque va a recibir el fertilizante, tiene que ayudar con las vacas y esa parte lo traen y a veces son niños de 12 años que tienen esas responsabilidades que no son de ellos. Y digo, si tienes 12 años, no tienes por qué andar guiando, que nomás en cuanto pase el camión a la una, tengo que ir o a tal hora, si no es a tal hora, tengo que ir a llevar los quedos, tengo que ir a meter las vacas, que tengo que ir a empezar a trabajar y esas cosas dejan de lado la escuela. O sea, también los papás esa parte no la han entendido, que sí es importante que estén ahí en ese lugar, que es parte de su desarrollo con la convivencia con sus compañeros, con el maestro en ese momento, que están aprendiendo otras cosas. Pero eso es lo que les quería comentar con respecto a la infancia. Muchas gracias. Sí, y que es esta parte de no romantizar, ¿no? Decíamos, o sea, ni uno ni otro, pues, ¿no? Decir, ay, los niños de la ciudad, no, no, o sea, cada contexto tiene sus propias complejidades y tenemos que mirar esas complejidades que los niños viven. Acuérdense de este concepto de los niños como inocentes, como, no, o sea, los niños también se dan cuenta de lo que pasa, de las crisis familiares, también tienen cuestionamientos sobre ellos mismos, sobre su relación con los hermanos, también se dan cuenta de la diferencia de tratos. O sea, sí los niños perciben perfectamente lo que pasa en su realidad, solamente que muchas veces los adultos no queremos o no sabemos cómo poder atender esas diferencias y dificultades, ¿no? Adelante, Angelita. Pues muy buenas noches y muchas gracias por este espacio, esta charla. Y me parece que es muy interesante que los adultos que nos dedicamos a la educación o la promoción cultural y todo esto, pues normalicemos los derechos de los niños, cambiar estas actitudes de adultos, ¿no? Normalizarlo, porque ya se normalizó el uso del teléfono, ¿no? Por ejemplo. Pero entonces, ¿qué pasa con estos otros conceptos? Y fíjense que ahora con lo de las modalidades, ya saben, los proyectos culturales, la interculturalidad, ¿no? Que tiene muchas ventajas para mi buen entender, porque resulta que efectivamente los niños se van al campo, ¿no? O por ejemplo, comunidades que se dedican al comercio o que se dedican a la maquila y etcétera.
dejan de lado la escuela. Sin embargo, desarrollan habilidades que en la escuela no van a Claro. desarrollar. Entonces, no se van a pelear estas dos partes o estas dos modalidades. Al contrario, tendremos que ver como las ventajas de la realidad de la comunidad, ¿no? Entonces, me parece interesante esto de ir involucrando a los papás también en la dinámica escolar y la escuela en la dinámica de la comunidad y hacer un equipo o un frente común, porque ahora pues las redes sociales están bien tremendas en contra de la conciencia, ¿no? Del pensamiento crítico, de estas cuestiones que pues nos van restando evolución de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando hacemos el acompañamiento con los más pequeños, los bebés, los cuidadores, etcétera, pues ellos quieren a sus bebés y ya, ¿no? Pero no hay nadie que les diga, a ver, este es el manual, de 0 a tantos años o tantos meses, esto, de tantos años va a pasar esto y ustedes tienen que hacer tal cosa. Entonces ahora yo veo que también las dependencias, ¿no? Por ejemplo, el sector salud, etcétera, están saturadísimos de cosas. Sin embargo, pues tendríamos que pues sumar esfuerzos, ¿no? Y ahora la municipalidad, ¿no? Bueno, las autoridades municipales, ¿no? También tendrían que apoyarnos y cosas así. Entonces, hacer como un frente común y pues yo pienso que normalizar esta parte de crecer juntitos, ¿no? Porque pues tenemos muchas cosas en contra, no a favor, y esto de hacer diálogos, estas charlas, por ejemplo, ¿no? De saber qué se está haciendo aquí en Chihuahua, ¿verdad? ¿No, verdad? Se me fue. Estamos en Oaxaca, pero Oaxaca. No en Oaxaca, pero el compañero que ahorita habló, sí, De Chihuahua. ajá, No, acá es Durango. Ah, Durango. Durango. Durango, Entonces, Santiago Papasquero, Durango. exacto, entonces no solamente es mi comunidad la que está sufriendo esta transformación o esta decolonización, sino también es todo el país, todo el mundo, ¿no? Y entonces pues los que nos dedicamos a esto, pues no sentirnos solo porque de repente dices, ¿y ahora para dónde me hago, no? Porque las Sí. redes, la gente ya no tiene vocación, los papás ya no quieren saber nada de nosotros, entre menos los molestemos mejor, ¿no? Entonces, pues esta red, ¿no? Que podremos hacer en horizontal me parece muy interesante, muchas gracias. Y bueno, pues hasta ahí mi comentario. Gracias. ¿Puedo decir algo más? Sí, adelante. Sí, eso que dice del acompañamiento, fíjese que creo que es muy importante y es algo que dejamos de lado el acompañamiento, a lo mejor ya en primaria, en los últimos grados de primaria y a lo mejor en secundaria, ese acompañamiento que tal vez más das en el kinder, mire, esto es lo que hizo su hijo, yo creo que estamos dejando de hacer cosas nosotros como maestros, eso sí es cierto, porque cuando están desde la guardería pequeños, mire, su hijo ya caminó, su hijo se levantó, su hijo ya gateó, y le van reconociendo, mire, su hijo ya debería de hacer esto y está haciendo esto. Su hijo, vamos a empezar el control de esfínteres, venga porque le vamos a dar una plática de qué es y le vamos a decir en qué nos debe de ayudar usted. Y si no nos ayuda, va a ser más difícil para nosotros, se va a lograr, pero va a llevar más tiempo en comparación de si usted nos ayuda y nos apoya en su casa. Estas son las actividades que vamos a estar realizando nosotros, estas son las que usted puede apoyarnos, no que las hagas, puede apoyarnos y si trabajamos en conjunto, pues vamos a avanzar, a fin de cuentas, para el beneficio de su hijo. Y creo que cuando llegamos a esta parte ya en secundaria, bachillerato, como decimos, son adolescentes, se vuelven más complejos por las hormonas, por el pensamiento, porque son rebeldes, nos decimos, no, se llega a esta frustración y en bachillerato se pierde completamente. Ya en secundaria lo sueltan mucho y se hace esta distancia del maestro, la vinculación con el alumno, con los padres y el bachillerato más. Pero yo creo que necesitamos retomar esas vinculaciones, eso que hacen los de maternal, los del kinder, los primeros años de primaria que van y los recogen y que, ¿cómo fue? Ya aprendió a leer, ya se saben los números. Acá en secundaria son cosas que a lo mejor los papás por la cultura o que no terminaron, no entienden en sí lo que son los conceptos que está aprendiendo, pero decirle, va aprendiendo cosas nuevas, está aprendiendo a aplicar esto y aprendió esto otro. Darle ese conocimiento, esa información para que nos ayuden en el acompañamiento y eso es importante, algo de lo que mencionaba Angelita. Yo quiero pensar que tenemos que hacer eso. Sí. Y la verdad es que los papás lo agradecemos mucho, ¿no? O sea, cuando las escuelas nos ofrecen, o sea, nosotros lo pensamos como maestros y decimos, ay, es que sí es mucho trabajo, ¿no? Pero cuando nos los ofrecen como papás, la verdad es que se agradece, ¿no? Porque muchas veces hacemos también lo mejor que podemos, pero aún Claro. nosotros como maestros
Cuando otro experto en otro nivel que no es el tuyo te dice, por ejemplo, a mí, yo me acuerdo perfecto cuando mi hija iba en la secundaria, uno de los profesores nos llamaban al acompañamiento, teníamos esa posibilidad, y uno de los profesores le dijo a otra mamá, es que tienen que acompañarlos ahora que van en primero, porque en segundo es el grado más complejo de la secundaria. En segundo es donde se dispara esto, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. En tercero ya como medio se componen, dijo el maestro, ¿no? O sea, como teniendo un poco de consideración con nosotros. Pero ese tipo de cosas que el maestro te pueda decir, te cambia la mirada sobre cómo vas a acompañar a tu hijo. Tú sabes que entonces donde más tienes que acompañar es en ese segundo grado en el que realmente te va a necesitar. Por ahí dicen, vas a hacer su cerebro rojo, ¿no? O sea, tú aún les va a molestar, no les va a gustar, pero te toca en tu función de papá. Y si el compañero, colega, en este caso, ofrece esas posibilidades, la verdad es que es bien rico y los papás se van formando, ¿no? Los papás se van formando y cada escuela va generando su propia identidad y los papás van a buscar la escuela que responda a las necesidades y a los intereses de la propia familia. También eso es cierto, ¿no? Ujú. Sí, y fíjese que qué importante, siento que de repente el diálogo se está yendo hacia una misma dirección y es que aquí en Facebook hay algunos comentarios y voy a intentar sintetizarlos eh, porque yo insisto que están asociados, ¿verdad? Y es que nos empiezan a hablar un poquito sobre la tecnología y que nos está rebasando tanto a los profesores como a los padres de familia y a través de la tecnología, el acceso que están teniendo a drogadicción, alcoholismo, pornografía, pero también se suma una pregunta que dice Ana Elena, dice, nos estamos equivocando en la forma de educar a los niños al resolverle los problemas de su vida cotidiana. Y yo lo asocié porque ahorita escuchando toda esta parte del acompañamiento y nos brincamos a la adolescencia, ¿no? De la niñez nos saltamos a la adolescencia y porque era obligado a hacerlo, regresamos justamente a esta forma de crianza. Y ese rato comentaba usted algo muy interesante, ¿no? De repente los papás empiezan a pasar al lado flexible y cuando se dan cuenta, pues ya están teniendo una consecuencia que no es tan agradable. Pero yo pienso que ha de ser como muy difícil como padre autorregularte, identificar cuándo ya me pasé de suave y cuándo me estoy pasando de duro, cuándo me ganó mi adolescente oculto y saqué a lo mejor un berrinche, ¿no? Y todas estas formas de expresión, porque seamos docentes o seamos padres de familia, somos los adultos. Y como decía, ese cerebro rojo que siempre van a necesitar a mi parecer, los jóvenes, inclusive hasta que terminan, yo creo que hasta que tienen su primera inducción laboral. ¿Alguna postura o mirada que tenga usted acerca de cómo podemos los adultos entonces ir mediándonos, descubriéndonos, cachándonos en estos excesos? Yo creo que todos necesitamos una red de apoyo, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un amigo que cuando yo todavía no tenía hijos, él decía, yo descubrí que lo que necesito no es decirle a mi adolescente lo que tiene que hacer. Lo que necesito es construir desde muy temprana edad redes de apoyo en las cuales confíe mi hijo y en las cuales confíe yo, mi hijo, mi hija. ¿No? Porque va a llegar un momento en la vida en que lo que yo le diga ya no le va a resonar. Pero si tengo Ajá. amigos, red de apoyo, que le va a decir lo mismo que yo le hubiera dicho, a ellos sí se los va a aceptar. Porque en esa etapa de vida está encontrándose, desencontrándose contigo como papá. Y entonces para Sí, ser él claro. necesita dejar de ser tú. Y entonces necesita desvincularse de ti como papá, como mamá, para poder encontrarse él mismo o ella misma, ¿no? En quién es. Pero si construimos redes de apoyo, eso nos ayuda mucho, porque justamente
vamos a tener un equipo que nos acompañe y que van a ser, yo siempre agradezco a mis amigas que les digo, tú eres mi Pepe Grillo, ¿no? O sea, porque me dice, oye, ¿y no te piensas que tal cosa? Ay, sí, fíjate que lo he pensado. ¿Y no será que tal cosa? ¿No? O sea, necesitamos hacernos de una red de apoyo de buenos amigos que nos acompañen también a nosotros, porque también nosotros en cada etapa de nuestra vida vamos a tener dificultades distintas, ¿no? Y yo creo que por eso es importante que también en las escuelas se construyan esos vínculos afectivos entre los padres de familia, porque van a ser acompañantes de crianza durante todos los niveles educativos. Y entonces, si los padres de familia, muchas madres, sobre todo madres de familia, no tienen círculos sociales fuera de la escuela, y necesitamos que los tengan, por ellas y por sus hijos. Por sus hijos porque va a tener personas de confianza con las cuales acompañarse en la crianza, y por ellas porque los estudios dicen que para que las mujeres salgan de círculos de violencia, lo que necesitan son redes de apoyo, ¿no? Entonces, creo que esa parte también se tiene que fomentar desde la escuela. Abrir la escuela como un espacio seguro en que las familias también se puedan encontrar y puedan construir vínculos con otras familias en las cuales puedan confiar y acompañarse, ¿no? O sea, al final nosotros les decimos, si ser padre fuera tan fácil, bueno, no tendríamos esas complejidades que tenemos, ¿no? O sea, la verdad es que no es fácil, porque lo que está ahí es, por un lado, el vínculo afectivo tan grande que tienes con tus hijos, pero también la preocupación por lo que estás formando, pero también el arrepentimiento de las cosas que no las hiciste, pero que reconoces que las tenías que hacer, pero como dicen, pero me dolió más a mí que a ti, ¿no? O sea, hay cosas que no quisiéramos, pero que es necesario hacerlas, ¿no? Ahora, simplemente pongo ejemplos ya de cuando van creciendo más. ¿Se tiene que subir al autobús solo y se va a perder? Sí. Solamente tiene que tener crédito, tiene que tener un dinerito extra para que te hable y te diga, mamá, me perdí, no sé dónde estoy. A ver, fíjate las calles. Ah, mira, te vas a ir a este lugar, vas a tomar este autobús, así, ¿no? Entonces necesitamos, sí, independientemente de que ellos en la adolescencia estén dispuestos o no a escuchar, sí tendremos que verbalizar que vamos a estar ahí para lo que ellos necesiten, ¿no? O sea, que no digan, ay, se va a enterar mi mamá, sino más bien decir, le tengo que avisar a mi mamá, ¿no? Entonces creo que esa parte de los vínculos de confianza sí es necesario que se mantengan permanentemente, ya sea con nosotros o con otras figuras de nuestra confianza que son parte de nuestras redes de apoyo, ¿no? Sí, y qué importante porque regresamos, ¿no? Como sujetos siempre estamos en construcción y de esta construcción pues es la que nos va a permitir estos focos de alerta, pero también renovar nuestras crianzas o nuestras prácticas educativas y también de repente darnos el apapacho de nos salió bien y luego decir no nos salió bien, pero no nos salió bien por esta razón y qué hago, ¿no? O en dónde busco este apoyo, porque hoy por hoy los adultos seguimos, la mayoría, no buscando ayuda, seguimos siendo resistentes a estos sitios donde nos pueden dar cierto acompañamiento o a expresar lo que nos está pasando, ¿no? Seguimos siendo presas de la vergüenza y de esa culpa se impregna en la vida adultez al vernos a lo mejor un poco ridículos ante estas expresiones emocionales. Pero sí o sí, creo que una de las reflexiones para quien la quiera tomar es, y hay que seguir construyéndonos y trabajando el lado personal y siendo cada vez, sacando una mejor versión de cualquier rol que nosotros queramos mejorar en nuestras vidas. Sí, y al final, o sea, reconocer, yo pienso que una parte importante es reconocer que cuando queremos deconstruirnos, y eso yo lo he comentado en algunas pláticas últimamente, maestros que quieran entrar a la pedagogía crítica, prepárense para un proceso terapéutico, porque va a ser doloroso, porque tenemos que soltar todas nuestras seguridades y cuestionar lo que hemos sido hasta el momento. Por eso es que no es tan fácil, ¿no? Porque sí va a pegar en lo que tú crees, en lo que eres, en tus certezas, en lo que has dado por cierto.
y despojarte de todo eso y quedarte vulnerable, esa es la parte más compleja, ¿no? Mostrarte Claro, vulnerable claro. ante el otro no es fácil, ¿no? Entonces, pero podemos ir en pianito, ¿no? Yo siempre digo lo que sé, últimamente les digo, yo vivo ya ahora como los que dicen solo por hoy, ¿no? ¿Qué podemos hacer hoy? ¿No? ¿De qué sí estamos dispuestos hoy? ¿Cuál es mi alcance del día con eso hoy? ¿No? Ujú. Mañana intentaremos otra cosa, ¿no? Entonces, Claro. va en pianito, ¿no? Claro, además tener claro que quienes somos hoy es una construcción de el número de años que uno tiene, ¿no? Malo de Em, nuestros ancestros, dicen, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, una construcción de tanto tiempo es imposible de modificar en meses, ¿no? Inclusive en años. Y que además este soltar deja vacíos y también tenemos que saber con qué vamos a llenar estos vacíos y que no estemos eligiendo erradamente o por desesperación. Entonces, sí, es un proceso bastante humanizante, pero de valientes, creo. Y ojalá que todos los adultos seamos valientes. Sí. Y con lo que puedan, cada día, ¿no? O sea, porque aún pienso yo que últimamente a mí me preocupa, como decía Angelita, a mí me preocupa ver lo que pasa en redes, tanto por parte de los padres, tanto como por parte de los maestros, ¿no? Porque acuérdense que las políticas públicas se hacen con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar y con nuestra forma de hablar. Y cuando decimos, y a mí ni me pidan qué, y a mí no sé, y esos discursos tan de desvinculación afectiva, tan de no me importa a nadie más que yo, ay, me hacen ruido porque es como, a ver, no quiero ser a ver, voy a cuidar lo que voy a decir. Pensemos que eso lo pueden llegar a leer nuestros estudiantes. ¿Y qué pensarías tú de un maestro que habla así de sus estudiantes? ¿No? Pensemos que solo pueden llegar a leer nuestros padres de familia. ¿Y qué pensarían nuestros padres de familia? ¿No? Entonces, creo que el compromiso social, aun cuando en estos últimos años han sido encuentros y desencuentros de la figura docente con la sociedad, creo que nuestra función social sigue siendo la transformación y la justicia. ¿No? Y eso es complejo, sí. Insisto, voy a volver a decir, no romanticemos también la otra parte del docente como mártir, ¿no? Sí, es importante tener mejores condiciones laborales, es importante tener mejores condiciones gremiales, es importante tener mejores políticas públicas para tener mejores relaciones en los centros de trabajo, mejores formas de comunicación con nuestras figuras directivas. O sea, sí es importante una transformación profunda del sistema educativo, sí, eso tampoco lo vamos a negar, ¿no? Porque no podemos romantizar esa parte, pero si estamos aquí, en teoría, es porque creemos que las cosas pueden ser diferentes, dice Sabater, ¿no? Que el que cree que es docente y pierde la esperanza, tal vez es momento de que también cambie de profesión, ¿no? Entonces, somos personas que creemos que las cosas pueden ser distintas, por eso somos maestros. Totalmente de acuerdo y estoy segura que aunque el malestar que hay en ocasiones hacia el cansancio, los problemas, las turbulencias o estas manifestaciones sociales que son muy complejas hoy en día y que aparte se expanden muy rápido por las redes sociales, nos agobian, definitivamente sí, creemos en la humanidad y creemos en la transformación y por eso estamos hoy reunidos, ¿no? Y Aunque reunidas, hicimos por festival eso. en la mañana. Sí, y con el cansancio y con todo lo que su ser esté cargando en este momento, pues estamos y seguramente otros más verán la grabación y se estarán moviendo cosas, ¿no? Sí estamos haciendo el cambio, despacito, pero se está dando. Bien pianito, poco a poco. Excelente, maestra. Pues creo que hay como muchas direcciones por las que podríamos seguir platicando. Creo que es un tema que no tiene respuestas concretas, pero sí como muchas direcciones, muchas ramificaciones. Sin embargo,
pues tenemos que ir a descansar el día de hoy, porque seguramente ya todos están cansados, las 8:30, y no hay algún comentario desatendido aquí en el chat. Entonces, podemos decir que hemos concluido la tarea y que ha sido un éxito, doctora Eli. Pues muchas gracias. Yo les agradezco, estoy leyendo los comentarios del Facebook y quiero mandar un saludo a Cari García. Ella es madre de familia de la escuela donde colaboro, y a cada uno de los que pusieron sus comentarios, porque al final me parece que estos espacios nos permiten justo enriquecernos y reflexionar sobre lo que hacemos día a día, y que seguro todos en algún momento nos equivocamos en algo, seguro, porque estamos trabajando con seres humanos y somos seres humanos, ¿no? Pero es parte de encontrarnos con los otros, de reconstruirnos y de tener ganas de aprender y de seguir trabajando por que las cosas sean mejores y podamos tener un mejor mundo en el que vivir, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Angelita, a Eusebio, a Héctor, a Blanca, a todos los que nos acompañaron en el Zoom. Muchísimas gracias y ojalá nos podamos encontrar más adelante y nos sigan por ahí. Tenemos nuestra página de la Red de Educación Inicial y Preescolar y vienen cosas también interesantes por si nos quieren acompañar. Muchísimas gracias. Sí, y por supuesto que yo creo que después un tema interesante a abordar podría ser la adolescencia. Hay mucho que decir al respecto y creo que también hay mucho que hablar de ello porque es una necesidad muy vigente. Y ojalá que nos acompañen un próximo tema en relación a la adolescencia desde esta perspectiva también de madre, porque creo que también es muy importante escuchar la experiencia, pero además necesitamos ideas, necesitamos esta comunidad, estas redes que decía de acompañamiento, porque definitivamente que juntos hacemos la diferencia. Muchísimas gracias, doctora Eli. Pues nos estamos despidiendo. Gracias a todos los que nos acompañaron. Un abrazo fuerte, nuestra admiración y respeto por todo el trabajo que están haciendo. Y bueno, nos vemos en el siguiente en vivo muy pronto. Bonita noche. Abrazos para todos y disfruten lo que nos queda del día.